Y el pobre Capitanich tiene la tarea, muchas veces no muy grata, de contestar a las preguntas de los periodistas tan temprano a la mañana. Todavía sigue repercutiendo una frase, la de ayer, cuando dijo: con el trigo se hace harina, con harina se hace el pan. Estamos en comunicación con Santiago del Solar, productor agropecuario de la zona de Rojas, en la provincia de Buenos Aires. Del Solar, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por llamarme. Quería preguntarle a usted, que es un auténtico productor, ¿cómo ha repercutido esta frase de Capitanich? La frase por ahí lo de menos, lo que más preocupa es la continuidad de una política que lo único que ha conseguido en los últimos años es perjudicar tanto al productor como al consumidor. Hemos caído de producir 6, 7 millones de hectáreas de trigo a 3 millones de hectáreas de trigo, generando escasez y tirantes en el mercado y mucha desconfianza, porque esta apertura parcial que han hecho lo que ha generado es maximizar la desconfianza y generando problemas en toda la cadena de valor. En el caso suyo, ¿cómo influyeron estas políticas? Es decir, supongo que deben haber determinado la cantidad de hectáreas que siembra de un producto y del otro, pero concretamente, ¿cómo repercute en su caso la política del gobierno? Bueno, Tenemos problemas, no se escucha bien. A ver ahora. a ver si... Sí, ¿Se escucha? perfecto. Yo escucho perfecto. Perfecto. Yo lo que le preguntaba es cómo había repercutido la política económica del gobierno, concretamente para el sector agropecuario, en su caso. Es decir, ¿lo obliga a sembrar determinados productos en desmedro de otros? Bueno, sí, te estaba comentando que en la zona de Roja, donde estoy yo, la zona núcleo del norte de la provincia de Buenos Aires, cuando yo era más chico no había trigo prácticamente, no se sembraba trigo. El trigo empezó a aparecer junto con la soja, con el doble cultivo trigo-soja. Pero en los últimos años, encontrándome que era casi imposible vender el trigo, que la única manera de vender el trigo era bajando los precios a niveles irrisorios, transfiriendo prácticamente la renta a los exportadores o a los molinos, empecé a sembrar cada vez menos trigo. El año pasado sembré 0 trigo por primera vez en mi vida y este año sembré muy poquito trigo. Porque el problema es un problema comercial que no se da, por ejemplo, con la soja. El gobierno permite vender toda la soja que uno quiera, cualquier productor, entonces eso alienta el cultivo, porque evidentemente cuando vas a cosechar, vos tenés que vender la producción para pagar las cuentas, pagar los impuestos, y en el caso de la soja, a pesar de la retención del 35%, siempre hay un mercado abierto. Y en el caso del trigo, depende del humor del funcionario de turno, cuándo abre y cuándo cierra la exportación, y ahí puedes vender o no vender, como muchas veces he tenido que guardar trigo en silo bolsa sin poder venderlo y ver cómo se deterioraba la calidad y bueno, ver que se deteriora un alimento una vez que uno lo produjo, es realmente bastante feo verlo. O sea que, según usted, ¿cuál debería ser la actitud de este gobierno o a partir del 2015 del nuevo gobierno con relación a la producción agropecuaria? Bueno, muchas cosas. Hablando de trigo principalmente, yo creo que el problema del trigo es un problema autoinfligido, o sea, nunca existió. Cuando el mercado estuvo abierto y no hubo ningún funcionario que anunciaba que se abrían 500.000, 1 millón y medio, no había nada de eso. Durante décadas nunca faltó un kilo de trigo para Argentina, para los productores, ni para los consumidores, ni para nadie, y se exportó muchísimo trigo. Argentina está cayendo a nivel como exportador de trigo de ser el quinto del mundo. Estamos descendiendo todos los años distintos escalones, ya nos pasa la India, nos pasa Kazajstán, Turquía, y si exportamos 1,5 millones, como dijo Kicillof, vamos a empatar con Uruguay, una cosa inédita. Así que en ese sentido, por ahí la política triguera debe ser la que tuvimos antes, la que funcionó durante muchísimas décadas, que dejar el mercado libre funcionando normalmente, y de esa manera no hay ningún problema para el consumidor, sobra trigo, tenemos el trigo más barato del mundo, y no va a haber ningún problema de abastecimiento para nadie, y al mismo tiempo estaríamos exportando y generando empleo en el interior del país, cosa que hoy no lo estamos haciendo. Además, le permitiría a usted una rotación de cultivos y cuidaría el valor, la fertilidad de la tierra, supongo.
Eso sí, es dar en la tecla, tal cual. Nosotros necesitamos balancear las rotaciones. El trigo lo hacemos por un tema productivo, pero al mismo tiempo, como recién vos comentabas, el tema de las rotaciones. Nosotros decimos es hacer no todos los años el mismo cultivo, sino ir cambiando de cultivo, que eso es de una manera de hacer una agricultura sostenible, una buena agricultura, una agricultura que genera un cuidado en el suelo, cuidado en el medio ambiente, pero si te limitan la producción de trigo, como se está haciendo ahora, y se limita la producción de maíz, que eso ya también lo vamos a tener en los titulares cuando llegue marzo, cuando empiece la cosecha de maíz y tengamos la misma reacción del gobierno, que empiece a cuotificar las exportaciones, vamos a entrar en lo mismo. Esos dos cultivos son claves para mantener una agricultura desde el punto de vista ambientalmente amigable en la Argentina. Es interesante su caso porque se revela cómo esta política del gobierno, expresada por Capitanich, pero es una política del gobierno, logra efectos contrarios a los que se busca, porque lo que se buscaba era asegurar el pan, las pastas para los argentinos, pero al final, como se produce menos, el precio del pan y de las pastas termina subiendo, que es lo que pasa ahora, que estamos en el peor de los mundos. Ahora, el maíz debe ser incluso más difícil porque con el maíz se hacen pollos, porcinos, ¿no? Tiene un impacto muy fuerte en otros productos. Sí, lo que pasa es que hay un mito también de, bueno, mismo volviendo a la frase inicial, ¿no? Que con el trigo se hace la harina, con la harina el pan, ¿no? El trigo, cuando llegamos a la escasez máxima, que fue en octubre de este año, del año pasado, mejor dicho, el trigo valía 4 pesos 50 al kilo, que es una locura porque no había. Y el pan valía 22 pesos, 24 pesos, 20 pesos por ahí. Hoy el trigo vale 1,50 peso, o sea, de 4,50 bajó a 1,50 peso y el pan, que yo sepa, no bajó nada. Al revés, subió. O sea que el impacto del trigo en el precio del pan es mínimo. Es mucho más importante el costo de los fletes, la intermediación, el costo de la energía, los distintos márgenes de los que están en el medio para llegar al consumidor. Los argentinos no comemos trigo, los argentinos comemos pan. Entonces, por más que se destruya el precio del trigo, no vamos a lograr un pan barato. El problema está en otro lado. Entonces, la verdad que se quiere simplificar el problema diciendo vamos a tener el trigo baratísimo, que al final se logra lo contrario porque se logra la escasez, pero de todos modos no se logra el punto principal, que es tener alimentos baratos, que eso se podría lograr solamente con abundancia de producción. Y estamos haciendo lo contrario, estamos generando que haya cada vez menos producción de trigo. Y esta medida que tuvimos ayer realmente lo que hace es, ya cuando empezamos a planificar la campaña que viene, el invierno que viene, estamos diciendo, bueno, sembrar trigo es meterse en problemas, otra vez meterse en problemas, todos lo sabemos, y no podemos llegar a la cosecha y tener que regalarle el trigo como lo estamos haciendo y lo hemos hecho durante los últimos 7 años, tanto a la molinería como a la exportación. Señor del Solar, muchas gracias por estar con nosotros, lo saludamos. Y